Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros, un libro bíblico a la vez. Estamos estudiando el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Es el libro a través del cual estamos siendo preparados para nuestro ministerio, el servicio del Señor. Comenzamos apenas en el video anterior. Este es el segundo video en el que estamos estudiando el libro de Ruth. Antes de pasar a estudiar el pasaje que toca para esta ocasión, quisiera hablar un poco en cuanto a la estructura literaria del libro de Ruth. Una de las guías de lectura que estamos siguiendo en estos videos es el de estudiar el libro a través de la perspectiva literaria narrativa. Ruth es una narración, tiene una estructura literaria que vale la pena seguir, tiene características literarias que indudablemente necesitamos tomar en cuenta en el momento de interpretar el libro, y la estructura literaria nos va a ayudar para hacernos una idea de el vistazo general de todo el libro de Ruth. Ahora, la forma más fácil de captar una estructura literaria es verla, es algo visual, así que aquí la presento visualmente. Como verán, la introducción que tratamos en el video anterior, que tiene que ver con el desamparo total de esta mujer Noemí, que lo perdió todo una vez que su familia tuvo que emigrar de Belén a Moab, corresponde, pero en sentido inverso, con la conclusión del libro, donde lo que se mira es una redención total, no solo para Noemí, sino también para el futuro del pueblo de Israel. Y de eso vamos a hablar más adelante. El segundo punto de esta estructura, de este bosquejo, tiene que ver con una cuestión que surge ahí en la mitad del capítulo 1, y es precisamente lo que vamos a tratar en el video de hoy. ¿Quién va a acompañar a Noemí? Hay dos opciones, ¿va a ser Orfa o va a ser Ruth? Y esto corresponde también con una sección al final del libro, en el capítulo 4, donde la pregunta es, ¿quién va a redimir a Ruth? ¿Es Booz o es el fulano? Que es la manera en la cual se hace referencia a otro posible personaje que puede redimir a Ruth. Después vemos cómo también, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 4, hay una interacción entre Noemí y las mujeres de Belén. Todo esto es a propósito, todo esto es para mostrar una correspondencia, pero en sentido inverso, entre el inicio y el final de la historia, porque si al inicio, cuando las mujeres de Belén preguntan, ¿es esta Noemí? Y Noemí lo que hace es quejarse con amargura de la situación en la que, entre comillas, Dios la ha puesto, al final del libro son precisamente las mujeres de Belén las que dan testimonio de la bondad de Dios, de la redención de Dios hacia Noemí. Entonces, básicamente, la introducción o lo inicial en el libro se corresponde de manera inversa con lo que aparece al final. Y en el centro, en los capítulos 2 y 3, se da lo más importante en términos del desenlace de la historia. Primero en el capítulo 2, donde Ruth y Booz se conocen, y después en el capítulo 3, donde Ruth y Booz se comprometen. Ese es el núcleo de esta historia. Eso es lo que va a permitir que haya una resolución posteriormente en el capítulo 4. Es una estructura sencilla, pero útil para entender, creo yo, el mensaje del libro de Ruth. Ahora, hagamos un resumen del video anterior, la introducción del libro, los primeros 5 versículos. Tratamos ese pasaje a partir de la perspectiva de las 4 crisis que enfrenta Noemí. Te invito a ver el video anterior para que puedas ver cuáles son estas 4 crisis, pero también de la resolución definitiva que Dios provee a las crisis humanas en la persona del Mesías, que es el Rey Redentor. Dijimos que la única mención del libro de Ruth en el Nuevo Testamento está en Mateo 5, en la genealogía de Jesús el Mesías, y eso no es casualidad. Esta historia conecta directamente con la resolución definitiva de Dios a toda crisis humana a través de la persona y obra del Mesías Jesús. El pasaje que vamos a estudiar hoy está en el capítulo 1 de Ruth, versículos 6 al 15. Lo leo primero y luego lo estudiamos. Dice así: Entonces se levantó, hablando de esta mujer Noemí, con sus nueras, para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor
había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, esperarían por eso hasta que fueran mayores. ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más amargo para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Muy bien, es el pasaje que vamos a estudiar, y lo primero que necesitamos es hacer una observación exegética literaria importante. Fijémonos en la continua mención del verbo volver o regresar. Aparece en los versículos 6, 7, 8, 10, 11, 12, en el verso 15 aparece 2 veces, y más adelante en el verso 21 y en el verso 22. 11 veces en los versículos 6 al 22, y eso no es casualidad, tiene que ver con el tema de esta sección del libro de Ruth. 9 veces en los versículos 6 al 15. El verbo volver o regresar determina la temática que vamos a tratar en este video. Mi exposición seguirá entonces la importancia de este tema, y el tema que quiero presentar es el siguiente. Se expresa de la siguiente manera: ¿volver a quién? ¿Regresar a quién? ¿Volver a Dios o volver a los dioses? Hay una doble opción acá que se presenta y vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. La pregunta guía que presenta este pasaje es: ¿hacia quién te vuelves en medio de la crisis? Recordemos las 4 crisis del inicio del libro, y aquí la pregunta es: cuando estás en medio de crisis, ¿hacia quién o hacia qué te vuelves? ¿Hacia Dios o hacia los dioses? El primer punto mayor que vamos a tratar en nuestra exposición tiene que ver con volver al Dios que socorre. Volver al Dios que socorre. Leamos de nuevo los versículos 6 y 7 de Ruth capítulo 1. Dice: entonces se levantó con sus nueras para regresar o volver de la tierra de Moab, porque ella, Noemí, había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Este es el volver correcto. Este es el volver que todos necesitamos en medio de la crisis. Regresar al Dios que socorre. Dice ahí el pasaje que ella escuchó, estando en la tierra de Moab, que Dios había visitado a su pueblo. El verbo visitar, cuando se usa en el Antiguo Testamento para una acción de Dios, tiene que ver con una visita en juicio o con una visita en salvación. Tiene que ver con Dios efectuando una acción directa a favor o en contra de su pueblo. Tiene que ver, en este caso de Ruth 1:6, con socorrer, con ayudar o con salvar. Por eso hablamos de volver al Dios que socorre, al Dios que visita, al Dios que está dispuesto a ayudarnos
en medio de nuestras crisis. Ahora, este volver, este regresar a ese Dios que socorre tiene dos movimientos que aparecen ahí en los versículos 6 y 7. Primero, cuando la persona está dispuesta a volver al Dios que socorre, debe abandonar la deliberada ausencia de Dios. Recordaremos que en los primeros 5 versículos no aparece Dios. No aparece Dios, hay una ausencia de Dios. Es apenas en el verso 6 donde por primera vez se menciona la figura, la persona, el personaje de Dios en la historia del libro de Ruth. Y eso es a propósito, eso es porque precisamente fue la ausencia de Dios lo que trajo toda la desgracia y el desamparo a la vida de Noemí. Si una persona quiere volverse a Dios, debe abandonar esa deliberada ausencia de Dios, que tiene que ver también con la desobediencia, una desobediencia consciente a las leyes de Dios. Recordaremos que en los primeros 5 versículos la familia de Elimelech, el esposo de Noemí, quebrantó varias leyes directas de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se casaron con mujeres moabitas, se fueron de Belén a Moab en busca de ayuda. Hay una serie ahí de desobediencia consciente y de eso precisamente provino su desgracia. Entonces, volver a Dios tiene que ver con abandonar esa deliberada ausencia de Dios. Y el segundo movimiento, la contraparte de este abandono, es regresar a la relación correcta con Dios. Es un movimiento desde Moab, la tierra de la desobediencia, la tierra de la ausencia de Dios, a la tierra de Judá, al pueblo de Dios, al lugar que Dios mismo designó para dar su bendición. Regresar al lugar, regresar a la situación en la cual es posible tener una relación correcta con Dios, abandonar la ausencia de Dios y regresar a la relación correcta con Dios. Y esto es precisamente el concepto que el Antiguo Testamento nos presenta en cuanto al arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento significa precisamente regresar, volver a Dios, cambiar de rumbo. Si antes yo iba por un camino que me llevaba a espaldas de Dios, ahora me doy la vuelta y camino en dirección a Dios. Y es lo que está haciendo aquí Noemí con sus 2 nueras, regresando en un sentido arrepintiéndose para volver a una correcta relación con Dios. Dios visita a su pueblo, que es lo que leemos en capítulo 1, verso 6. Pero debemos ver que Él visita a su pueblo en los términos que Dios mismo ha designado. El socorro de Dios no llega a Noemí en Moab, la tierra de la desobediencia, sino en la tierra de Judá, la tierra de una correcta relación con Dios. Muy bien, hagamos un repaso antes de continuar. El tema tiene que ver con volver al Dios verdadero o a los dioses falsos. Si la primera opción es volver al Dios que socorre, la contraparte, la opción negativa es volver a los dioses que defraudan. En los versos 8 al 15, leamos los versículos 8 al 10 en Ruth capítulo 1. Dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Primero, lo que Noemí está empujando a sus nueras a hacer es buscar gesed o lealtad en la casa de la madre, en la casa de la mamá de cada una. Regresen a buscar gesed, buscar lealtad en la casa de la madre. Necesito explicar por qué estoy usando la palabra gesed. Ahí en el verso 8, donde Noemí les dice que el Señor tenga misericordia, es la palabra que se usa aquí en la Biblia de las Américas. En hebreo, el idioma original en que se escribió la historia de Ruth, es la palabra gesed. Para mí es importante porque es el nombre de mi hija. Gesed es un término muy común en el Antiguo Testamento, que es traducido de muchas maneras al español, pero que básicamente significa la lealtad
que proviene de una relación de pacto, ya sea entre Dios y los seres humanos o entre las personas entre sí. ¿Qué es lo que está diciendo Noemí? Al regresar a la casa de su mamá, cada una de ustedes que experimenten lealtad de parte de Dios, así como ustedes fueron leales a sus maridos muertos, Malón y Kelión, y a mí también. Esa palabra aparece, la palabra Gesed, la palabra lealtad, 3 veces en la historia del libro de Ruth. Aquí en 1:8, en 2:20 y en capítulo 3, versículo 10. ¿Qué les está diciendo Noemí? La lealtad de Dios está en la casa de la mamá de cada una de ustedes. Pero no solo eso, también les dice, busquen descanso en la casa de su marido. Versículo 9. Ahora vamos a capítulo 3, versículo 1 para ver qué quiere decir Noemí con esa palabra descanso. Leo Ruth 3:1. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? La palabra descanso en 1:9 y seguridad en 3:1 es la misma en el idioma original. Con descanso lo que está diciendo Noemí es que cada una de ustedes encuentre seguridad en la casa de su marido, pero tienen que regresar a su pueblo, regresar a sus dioses, como más adelante va a decir Noemí, porque es allá en la casa del marido, en la casa de la mamá, donde van a encontrar esa seguridad o esa lealtad. Lo tercero que Noemí les dice a sus nueras es que ellas deben buscar esperanza en el marido y en los hijos. Versículos 11 hasta el 13. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías. Vayan, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, esperarían por eso hasta que fueran mayores. ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Noemí a sus nueras? La esperanza está en el marido y en los hijos. Y nosotras ya perdimos la esperanza de que yo tenga marido y de que tenga hijos. Así que si ustedes realmente quieren encontrar esperanza, tienen que volver a su pueblo, a sus dioses y encontrar allá un marido, tener hijos, porque ahí está la esperanza para el futuro. Cuando Noemí perdió a su marido, perdió su sostenimiento presente, pero cuando sus 2 hijos murieron, perdió su esperanza que ella tenía puesta en sus hijos para su sostenimiento hacia el futuro. Buscar esperanza en el marido y en los hijos, desde la perspectiva de Noemí, que es lo que estamos exponiendo en esta ocasión. Y lo cuarto que les dice Noemí es que ellas deben buscar dulzura en el pueblo de los dioses falsos. En el versículo 10, la primera vez que Noemí las invita a regresar a su pueblo, ellas dicen no. Entonces Noemí presiona, Noemí insiste, Noemí dice, yo no tengo esperanza, ¿por qué quieren venir conmigo? Una pregunta extraña viniendo de una persona que pertenece al pueblo de Dios. Y sin embargo ella les dice, ustedes deben regresar a su pueblo porque allá está la dulzura. De hecho, en la última parte del verso 13, Noemí culpa a Dios de haberle amargado la vida. Dice, no, hijas mías, porque eso es más amargo para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí culpa a Dios de haberle amargado la vida. Eso se va a ver todavía más adelante en los versículos 20 y 21. Fíjense en lo que está pasando acá. Las 2 nueras quieren ir con Noemí, pero Noemí hace todo lo posible para que no vayan con ella al pueblo del Dios verdadero, al lugar que Dios ha visitado con su bendición. Las fuerza a regresar a su pueblo, a sus dioses, porque según ella es allá donde están los dioses falsos que ellas van a poder encontrar lo que necesitan en su vida. Sin embargo, esos dioses defraudan. Por eso estamos hablando de que la opción negativa es volver a los dioses que defraudan. Vemos en este pasaje una búsqueda quíntuple, 5 cosas
son las que estas mujeres están buscando. Sustento en el sentido de sostenimiento material, versículos 6 y 7. Lealtad en el verso 8, Gesed. Seguridad en el verso 9. Esperanza en los versículos 11 al 13. Y dulzura en los versos 13 al 15. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra todo esto? ¿En el Dios verdadero? ¿En una relación correcta con Dios? ¿O en los dioses falsos? ¿Se encuentra en la tierra de Judá o se encuentra en Moab? Y sin embargo, Noemí está presionando a sus nueras a que regresen a su pueblo y a sus dioses. Aquí hay dos alternativas: Dios o los ídolos, los dioses falsos. Generalmente en el Antiguo Testamento son ídolos. Y debemos notar y señalar y reforzar el terrible error de perspectiva de Noemí. Hay dos fallos que ella comete. Primero, lo que podríamos llamar una perspectiva cultural. Según Noemí, la seguridad está en los ídolos. Quiere convencer a sus nueras de que sus ídolos son mejores que Yahvé, el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Y esa es una terrible falla de perspectiva. Y la segunda es que según Noemí, su situación difícil, su amargura es culpa de Dios. Pero entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿quién era realmente culpable o responsable del desamparo de Noemí? ¿Fue Dios o fue la desobediencia que ella y su familia tuvo en los primeros 5 versículos? En el video anterior dijimos que Noemí representa a la nación de Israel en el periodo de los jueces. La mayor equivocación tanto de Noemí como del pueblo de Israel consistió en buscar en los ídolos de las naciones la seguridad que solo está en el Dios vivo y verdadero. También dijimos en el video anterior que la solución definitiva de Dios al caos humano es su Hijo Jesucristo, nuestro Mesías, Rey y Salvador. Y entonces hacíamos allá en aquel video la pregunta, ¿cómo podemos acceder a esta solución divina que Dios nos da en Jesucristo? Y aquí está la respuesta en este pasaje. La respuesta se encuentra en el arrepentimiento, la figura de volvernos a Dios, al Dios vivo y verdadero, volvernos a Cristo en fe, en lugar de volvernos a los ídolos que nos ofrecen seguridad en medio de la crisis. Permíteme terminar haciéndote una pregunta. ¿Hacia quién o hacia qué te estás volviendo en medio de las crisis actuales? ¿Hacia el Dios que visita, que socorre a su pueblo, o hacia los dioses, los ídolos culturales que nos defraudan? También en nuestro tiempo la gente suele pensar que es en los ídolos que está la seguridad, o que está el reposo, o que está la dulzura. Eso es un engaño. Todo esto se encuentra solo en Dios. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu reposo? ¿Dónde está tu esperanza? Proverbios capítulo 30, verso 5. Dice que Dios es escudo para los que se refugian en Él. Para los que se refugian en Él. ¿Te estás refugiando en Dios en medio de la crisis que todos estamos viviendo? El mensaje de Ruth capítulo 1, versículos 6 al 15, es volvernos en medio de cualquier situación a ese Dios que realmente es la esperanza de su pueblo, que realmente socorre y visita a su pueblo. Y precisamente para ayudarte a refugiarte en el Dios vivo y verdadero, está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.